La noche era oscura y fría cuando la mujer llegó a la estación de tren. Había salido de su casa con la esperanza de encontrar un viaje que la llevara a un nuevo comienzo, pero lo que encontró fue un lugar desolado y silencioso. Las luces parpadeaban intermitentemente y el aire estaba impregnado de un extraño aroma a metal y polvo. A medida que miraba a su alrededor, una sensación de inquietud comenzó a aflorar en su pecho. La estación estaba vacía, excepto por un banco desgastado y algunas viejas máquinas expendedoras que parecían haber sido olvidadas por el tiempo. El reloj en la pared marcaba las 12:30 y el sonido de su tic-tac resonaba en el silencio. ¿Hay algún tren en camino?, se preguntó en voz alta, pero solo el eco de su propia voz le respondió. Decidió sentarse en el banco, intentando calmar la inquietud que la invadía. Mirando el andén vacío, comenzó a recordar por qué se había ido de su hogar. Las discusiones, las palabras hirientes, el deseo de escapar. La estación representaba una oportunidad, un nuevo comienzo. Pero a medida que pasaban los minutos, la ansiedad crecía. ¿Por qué no hay trenes?, murmuró, sintiendo que las sombras a su alrededor parecían moverse con vida propia. Después de lo que pareció una eternidad, un sonido distante interrumpió el silencio, el silbido de un tren que se acercaba. La mujer se levantó de un salto, el corazón latiendo con fuerza. El sonido se intensificó, resonando en sus oídos, y de repente, un tren apareció en la oscuridad, como si hubiera surgido de la nada. El tren era antiguo, con vagones de madera desgastada y ventanas opacas que reflejaban la tenue luz de la estación. A pesar de su apariencia, había algo fascinante en su presencia. Sin pensarlo, se acercó a la puerta del primer vagón. ¿Es esto real?, se preguntó, pero la curiosidad pudo más que el miedo. Abrió la puerta y subió a bordo. El interior del tren estaba vacío, pero había una extraña vibración en el aire. Las luces parpadeaban con un brillo tenue y un silencio incómodo la envolvía. A medida que avanzaba por el pasillo, comenzó a notar que los asientos estaban ocupados por figuras difusas, sombras que parecían estar absortas en sus propios pensamientos. La mujer se sentó en un asiento cercano, y al hacerlo, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Las figuras a su alrededor eran indistintas, como si estuvieran hechas de humo. Al mirarlas más de cerca, se dio cuenta de que eran personas, pero sus rostros estaban vacíos, sus ojos perdidos en la penumbra. ¿Dónde estamos?, preguntó, rompiendo el silencio. Una de las figuras giró la cabeza hacia ella, y aunque no tenía un rostro definido, sintió que la miraba con una tristeza profunda. «Estamos en el último tren», murmuró una voz apagada. «Nadie escapa de aquí». El pánico comenzó a apoderarse de ella. «¿Qué quieres decir con el último tren?», preguntó, intentando mantener la calma. «Este tren lleva a las almas perdidas», respondió otra figura, «a aquellos que no han encontrado su camino». La mujer sintió que el aire se volvía más denso. «¿Almas perdidas? ¿Cómo llegué aquí?». Las figuras comenzaron a susurrar entre ellas, y la mujer comprendió que había algo oscuro en el tren, algo que la mantenía atrapada. Miró por la ventana, pero la oscuridad afuera era impenetrable. El tren avanzaba sin rumbo, y la incertidumbre la envolvía como una sombra. Mientras el tren avanzaba, la mujer decidió que necesitaba respuestas. Se levantó y comenzó a caminar por el pasillo, acercándose a cada figura. «¿Cómo puedo salir de aquí?», preguntó a una sombra que parecía más consciente que las demás. «No puedes salir», respondió la sombra con una voz temblorosa. «Debes aceptar tu destino». «¿Qué destino?», insistió. La sombra inclinó la cabeza hacia ella. «Las decisiones que tomaste, las que te llevaron a este punto. Estás atada a tus propios errores». En ese momento, una serie de recuerdos comenzaron a asaltarla, discusiones con seres queridos, decisiones impulsivas, momentos de debilidad y tristeza. Todo lo que había tratado de olvidar regresaba con fuerza. El tren comenzó a temblar, y las luces parpadearon. La mujer sintió que el miedo la invadía nuevamente. «No puedo quedarme aquí», gritó. «Debo escapar». Pero las sombras comenzaron a reír, un sonido frío y vacío que resonaba en el vagón. «No puedes escapar de ti misma», dijeron al unísono.
La mujer se sintió atrapada en una trampa de la que no podía escapar. Las sombras parecían alimentarse de su desesperación y a medida que el tren avanzaba, la sensación de claustrofobia se intensificaba. Se sentó de nuevo, sintiendo que el tiempo se desvanecía. ¿Qué podía hacer para liberarse? Decidida a luchar, cerró los ojos y se concentró en sus recuerdos. Debo enfrentar lo que he hecho, se dijo a sí misma. Las imágenes se volvieron más vívidas, su infancia, sus sueños, sus miedos. Con cada recuerdo, sentía que la sombra de la culpa la oprimía, pero sabía que debía continuar. De repente, un grito penetrante resonó en el tren, y las sombras comenzaron a moverse de manera errática. «Eres una intrusa», gritaron. «No tienes derecho a estar aquí». La mujer se puso de pie, desafiante. «No soy una intrusa. Este tren no es mi destino». Mientras el tren seguía avanzando, la mujer se movió hacia el centro del vagón, donde la energía parecía concentrarse. «No puedo quedarme aquí. No voy a ser parte de ustedes», declaró con voz firme. Las sombras se acercaron, pero ella se mantuvo en pie, sintiendo cómo la determinación crecía dentro de ella. «Este es mi viaje», gritó, y de repente, un destello de luz brilló en el vagón. La luz se expandió, iluminando las sombras que la rodeaban. Las figuras comenzaron a desvanecerse, gritando de terror. «No puedes hacer esto, no puedes escapar». Pero la mujer ya había tomado una decisión. Con un último esfuerzo, extendió los brazos y se concentró en la luz. «Me liberto de este tren y de mis pesares», proclamó. La luz se intensificó, y sintió como la energía oscura se desvanecía a su alrededor. Las sombras gritaban mientras eran consumidas por la luz, y ella sintió que todo el peso que había cargado durante tanto tiempo se desvanecía. Cuando la luz finalmente se disipó, la mujer se encontró de pie en la estación de tren. La oscuridad había desaparecido, y un nuevo amanecer iluminaba el horizonte. Sintió una sensación de alivio y libertad que nunca había experimentado antes. Había enfrentado sus miedos, sus errores, y había encontrado la fuerza para liberarse. Miró a su alrededor y vio que la estación estaba llena de vida. Personas que antes estaban ausentes estaban ahora riendo y conversando. Se sintió ligera, como si una carga pesada hubiera sido levantada de sus hombros. En ese momento, comprendió que el tren no era un destino, sino un viaje hacia la autocomprensión y la aceptación. Con una sonrisa en el rostro, se alejó de la estación, lista para enfrentar el nuevo día. Había aprendido que, aunque el pasado puede ser oscuro, el futuro siempre está lleno de posibilidades. Con cada paso, se sentía más fuerte, más viva, y sabía que nunca volvería a dejar que las sombras la atraparan nuevamente. A medida que los días se convertían en semanas, la mujer comenzó a construir una nueva vida. Se reconectó con amigos y familiares, y aprendió a enfrentar los desafíos con una nueva perspectiva. El viaje en el tren se había convertido en una metáfora de su vida, un recordatorio de que, aunque a veces nos encontramos atrapados en la oscuridad, siempre hay una salida. La experiencia la transformó, y cada vez que miraba hacia atrás, sabía que había enfrentado sus demonios y había salido victoriosa. La estación, una vez desierta y llena de sombras, se convirtió en un símbolo de esperanza y renovación. Y así, con el corazón ligero y la mente clara, continuó su camino, lista para abrazar la vida en su totalidad. Hola, amigos. Si disfrutan de nuestro contenido tanto como nosotros disfrutamos crearlo, no olviden suscribirse a nuestro canal. Dale un like si te ha gustado y activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros nuevos videos. Juntos haremos crecer esta maravillosa comunidad. Tu apoyo significa el mundo para nosotros. Y gracias por ser parte de esta aventura.